Dios les bendiga. Quiero ver dónde están todos los niñitos que están pasando por esa puerta allá con Missy Laura. No se pierdan la clase y lo que tenemos para los niños. Estamos bien contentos de tenerlo aquí con nosotros. Quisiera darle la bienvenida a Iglesia Teópolis y quisiera darle la bienvenida también a todos los que se conectan a través de Iglesia en Casa. Para los que no me conocen, mi nombre es Eliud Morales y hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje con ustedes. Un mensaje que comencé pensando que se debería llamar Mi Próximo Paso, pero quiero que se llame Tu Próximo Paso, porque estoy seguro, o por lo menos esta es mi oración, de que el Espíritu Santo hoy te convenza cuál es el próximo paso que debes estar tomando. Que hoy salgas de aquí con una idea clara de tu próximo paso, ¿verdad? Lo he dicho en otras ocasiones y lo quiero repetir hoy, y es que Jesús no invitó a nadie a ser cristiano. Jesús no invitó a nadie a venir a la iglesia a los domingos, aunque eso es bueno. No estoy diciendo que no debemos hacer eso. Jesús invitaba a la gente a caminar, a seguirlo. Lo que sugiere es que no importa si llevas 20 años o llevas 20 minutos en el Evangelio, todos tenemos un próximo paso que dar. Todos tenemos que dar un próximo paso que nos acerque a Jesús. Y esa es precisamente donde nos encontramos como iglesia. En medio de la transición de recibir una visión de parte de Dios, la cual compartimos en el primer domingo del año, y el próximo paso que nos acerca a ese cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. ¿Y para quién es este mensaje? Para todo el que necesite dar un próximo paso que lo acerque a Jesús. Y como dije en la introducción, entonces en ese barco estamos todos literalmente. Estaré compartiendo herramientas que nos servirán de inspiración para dar ese próximo paso. Y mi oración hoy es que el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer para que juntos demos ese próximo paso. La porción bíblica que usaremos hoy se encuentra en Mateo capítulo 14, el verso del 22 al 34, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie para leer la palabra de Dios. Inmediatamente después Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago. Mientras Él les enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para estar a solas, para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: «¡Es un fantasma!».
Pero Jesús les habló de inmediato y le dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó y dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le contesta: sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron, diciendo: de verdad eres el Hijo de Dios. Me gustaría que inclináramos nuestros rostros y oráramos por el próximo paso al que Jesús nos está llamando. Inclina tu rostro. Señor, daremos el próximo paso solo si tú nos acompañas. Sabes que dependo de ti para poder cruzar y dar el próximo paso. Dependo de tu paz. Dependo de que estés al lado mío para rescatarme cuando mis pies tropiecen. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. El video de intro del mensaje hacía la siguiente pregunta: ¿qué viene a tu mente cuando piensas en caminar sobre el agua? Y hay tres posibles respuestas que presenta ese video. Quizás hay muchas más, pero en el video de intro pusimos tres respuestas. A: sería una experiencia que no puedo perderme. B: dame un salvavidas y me zumbo. C: deja eso, yo no sé nadar. Y tengo curiosidad, ¿cuántos están en el A? ¿Cuántos están en el A? Pueden subir su mano. ¿Cuántos están en el B? Y 2 o 3 más valientes en el B. ¿Y cuántos están en el C? Aquí tenemos: yo no necesito nadar. Bueno, yo me inclino por la primera. Una experiencia que no puedo perderme. Y es muy probable que Pedro pensara igual cuando le pidió a Jesús lo siguiente en el verso 28. Volvamos al verso 28. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia el agua a ti, que vaya hacia ti caminando sobre el agua. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿en qué estaba pensando Pedro cuando se le ocurre esto? Y es una muy buena pregunta. Quizás se conteste de la siguiente manera: es que Pedro era una persona impulsiva, o por lo menos eso es lo que la gente que ha leído
los evangelios han podido concluir que Pedro era una persona impulsiva, que se lanzaba de cabeza a donde quiera que hubiese un riesgo. Y en esa parte, si es así, yo me puedo identificar, y todos los que me cuidaron de chiquito también. Y para serles sincero, esa impulsividad es algo que podría explicar la razón por la que Pedro le pide a Jesús: llévame, ordena a que yo camine sobre el agua. Pero también creo que se trataba de algo mucho más profundo que eso. Pedro hablaba como alguien que ya sabía de lo que Jesús era capaz. En el capítulo 5 de Mateo, en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, encontramos información del primer encuentro entre Jesús y Pedro. La primera orden que Jesús le da a Pedro, que en aquel momento se llamaba Simón, es que empujara la barca hacia el agua para que Jesús pudiera subirse a ella y predicar desde allí. Al concluir su sermón, Jesús le pide a Pedro que lleve la barca a aguas más profundas y que echara sus redes nuevamente. Y Pedro le contesta lo siguiente, que quedó registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pedro obedece a Jesús y ocurre una pesca milagrosa. Y luego Jesús le da otra orden. Esta vez venía con una invitación: sígueme. Y Pedro volvió a obedecer. Esto le permitió ser testigo de sanidades, multiplicaciones, sermones, discusiones con líderes religiosos, expulsiones de demonios, entre muchas otras señales milagrosas. Creo que es bastante certero decir que Pedro había sido testigo de cosas sobrenaturales e impresionantes. Y fíjense, ese próximo paso al que Pedro se estaba enfrentando era la suma de todo lo vivido por Pedro y Jesús a ese momento. Todo lo vivido por Pedro lo había llevado hasta ese momento. Al pedirle a Jesús que ordenara que pudiera caminar sobre el agua, y es aquí donde encontramos la primera herramienta. Y es la siguiente: el próximo paso debe ser ordenado por Jesús. Recuerda que les estaba diciendo que tendrías que salir con una idea clara o más o menos de cuál era tu próximo paso. Y la primera herramienta que quiero compartir en este día es que ese paso se va a volver más claro cuando sea ordenado por Jesús. Tengo la sospecha que el próximo paso de Pedro hasta ese entonces era una suma de todos los pasos anteriores al de caminar sobre el agua. Todos tenían algo en común. Cada uno de ellos fueron ordenados por Jesús. Pedro se preparaba para dar un paso que requeriría toda su fe. Un próximo paso que lo llevaría a caminar por un lugar donde nunca habría caminado antes. Es más, un lugar por donde nadie antes ni después de él habría de caminar. Sin embargo,
Pedro encontró una valentía que parecía ser fuera de este mundo. Y aquella valentía era producto de saberse seguro, dando su próximo paso, prestando atención a lo que Jesús ordenaba a su vida. Así que Pedro le pide a Jesús, ordena que camine sobre el agua. Y veamos lo que Jesús le contesta en el verso 29. Sí, ven. Entonces Pedro se baja por el costado de la barca y camina sobre el agua hacia Jesús. Jesús ordena y su próximo paso era caminar sobre el agua. Pedro se lanza y camina sobre el agua. En otras palabras, se lanzó hacia un próximo paso, el cual sería imposible de dar si Jesús no se encontraba con él. Un próximo paso hacia lo desconocido, hacia lo aterrador. Un próximo paso que podría provocar que otros digan, deja eso, tú estás loco o tú estás loca. Y luego, no sabemos cuán pronto, pero sucede lo siguiente en el verso 30. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Ok. Quizás me apresuré demasiado rápido a decir que yo también daría ese próximo paso al agua. La verdad es que Pedro es mucho más atrevido de lo que yo soy. Pedro fue mucho más atrevido de lo que yo sería en cualquier momento. ¿Y a qué me refiero? Bueno, Pedro no tan solo caminó sobre el agua, lo hizo mientras había una tormenta azotando. Y tengo que confesarles que no estoy seguro que hubiera podido lanzarme a caminar sobre el agua si hubiese fuertes vientos y fuertes olas. Una cosa es caminar sobre el agua, otra cosa es caminar sobre las aguas en medio de una tormenta. Y ahorita en el devocional estábamos hablando, o por lo menos Alvin hablaba de que él sentía que muy bien no se estaba recuperando del viento que venía de esta dirección. De momento venía viento de otra dirección y de momento venía viento de otra dirección. Y yo pensaba en ese momento, así estamos todos en Puerto Rico. Muy bien, no nos habíamos recuperado de María, vinieron los terremotos. Muy bien, no nos habíamos recuperado de los terremotos, vino la pandemia. Muy bien, no nos habíamos recuperado de la pandemia, vino Fiona. Todos nos encontramos en una tormenta de una manera u otra. Y es por eso que esta segunda herramienta es súper interesante, súper importante. La primera herramienta es el próximo paso debe ser ordenado por Jesús. La segunda herramienta es el próximo paso puede darse en medio de la tormenta. El próximo paso puede darse en medio de la tormenta. Existe la posibilidad de que
estemos esperando que se disipe alguna tormenta para dar el próximo paso hacia lo desconocido. Y te entiendo perfectamente. Me pasó al principio de mi llamado pastoral. Luego de que pasé la entrevista y el examen de credenciales, comenzó la conversación sobre aspectos financieros de pastorear, los cuales no lucían muy prometedores. Y quien haya trabajado o trabaja en el ministerio sabe a lo que me refiero. Recuerdo que tuve una conversación con Nicole donde le decía: yo no voy a pastorear solo, te necesito a mi lado. Pero ella ya tenía un trabajo a tiempo completo, lo que significaba que tendría que renunciar, y eso significaba a su vez recortar los ingresos de mi casa por la mitad. Nos sentamos a hablar como familia y decidimos aceptar la invitación a pastorear. Cuando hablo de que nos sentamos y decidimos como familia, es que Khalil también fue parte de la decisión. Todos en la familia estaríamos pasando por esa tormenta, así que todos en la familia debíamos estar seguros del próximo paso. Recuerdo que mi oración en aquel momento no era: Señor, trae estabilidad económica a mi familia. Tampoco fue: Señor, evita las tormentas por este próximo paso que voy a dar. Nuestra oración como familia fue y sigue siendo: Señor, tú has ordenado y nosotros obedecemos. Pensándolo bien, se parece mucho a lo que Pedro le dijo una vez a Jesús: si tú lo dices, pues yo lo hago. ¿Cómo nos ha ido? En mi casa nunca ha faltado nada. ¿Por qué? Porque aun cuando nos sentimos que el agua no puede estar llegando al cuello y que nos estamos hundiendo, tenemos presente, sabemos a quién pedir ayuda: a Jesús. Y lo mismo le ocurrió a Pedro. Los fuertes vientos y las olas causadas por la tormenta lo hicieron quitar su mirada de Jesús y comenzar a hundirse. Entonces, aterrorizado y hundiéndose, grita: sálvame, Señor. Y veamos lo que Jesús hace y le contesta. De inmediato, Jesús extiende la mano y lo agarró. Escuchen lo que le dijo: tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Tienes tan poca fe. Y si yo hubiese sido Pedro, está bien difícil, porque había una tormenta y estaba caminando sobre el agua, le hubiese dicho: tengo tan poca fe, pero soy el único fuera de la barca. Todos los demás están allá. Pero verán lo que provocó que Pedro comenzara a hundirse una vez caminaba sobre el agua. No fue la fuerte tormenta, sino fueron dos cosas: la poca fe y dudar de Jesús. Son las dos cosas con las que todo creyente debe luchar cuando se propone dar un próximo paso que lo acerque a Jesús. La poca fe. Hay que ser sinceros. Todos sufrimos de falta de fe de una manera u otra. Si la poca fe
a la que Jesús está haciendo referencia es la fe poquita y diminuta que lleva un hombre a pedirle a Jesús que camine sobre el agua en el mismo medio de una tormenta. Entonces, mis hermanos, toda nuestra fe es diminuta. Y eso es lo que vemos y en lo que escuchamos nos está envenenando y nos intoxica. Y eso que vemos y escuchamos termina siendo el veneno que consumimos, que a su vez termina resultando en poca o ninguna fe. Eso que vemos y escuchamos es producto de la industria del entretenimiento. Es la industria más poderosa y más influyente en nuestro tiempo, que nos vende contenido, que nos vende música. Es más, ya no podemos ni manejar sin que nos estén vendiendo algo, ya sea visual o auditivo. Y todo lo que nos están vendiendo termina resultando en poca o ninguna fe. Y si la falta de fe es el resultado del veneno que nos está, el envenenamiento de nuestras almas, la pregunta que todos nos debemos hacer es: ¿cuál es el antídoto? Si estoy envenenando mi alma, o mi alma se está envenenando una y otra vez, ¿cuál es el antídoto de la poca fe? Y el apóstol Pablo contesta esta pregunta en su carta a los creyentes en Roma. Romanos capítulo 10, verso 17 dice de la siguiente manera: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Qué tiene tu oído? ¿A quién les estás prestando tus ojos y tus oídos? Porque ese o eso que tiene nuestro oído tiene nuestra fe. Y si estás sufriendo de falta de fe, tienes poca fe, pues necesitan pasar más tiempo escuchando la buena noticia acerca de Cristo. Ya les dije el antídoto de la poca fe, ahora el antídoto de dudar en Jesús. Dudar de Jesús. La fe, la poca fe o la falta de ella siempre resultará en la duda. Fíjense, Jesús no reprendió a Pedro por sentir miedo. Después de todo, estaba caminando sobre el agua en medio de una tormenta. Así que sentir miedo no era causa de regaño. Lo reprendió por dudar de él. Presta atención al siguiente pensamiento. Sentir miedo por el próximo paso y dudar de Jesús no es lo mismo. Si el Espíritu Santo te está moviendo hacia un próximo paso que te hace sentir miedo, dudar de Jesús no es lo mismo. Y es que el miedo es parte del diseño con el cual Dios nos alambró. Entonces, sentir miedo no es el problema, es dejar que el miedo llene nuestros corazones. Y esto inevitablemente resulta en dudas y en parálisis, resulta en hundimiento. ¿Cuál es el antídoto del miedo y la duda? Miren lo que Jesús les dice a sus discípulos. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En otras palabras, tengan fe en Dios, tengan fe en mí.
Pero regresando a Mateo 14, en el verso 31, donde Jesús de inmediato extiende su mano y lo agarra y le dice: tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Yo lo veo como un diagnóstico de Jesús hacia la fe de Pedro. Y encontramos la tercera y última herramienta. La herramienta número 1 es: el próximo paso debe ser ordenado por Jesús. La herramienta número 2 es que el próximo paso puede darse en medio de la tormenta. Y la herramienta número 3 es posible tener poca fe y dar el próximo paso. Es posible tener poca fe y dar el próximo paso. Escuchen lo que el pastor David Guzik escribe en su comentario bíblico llamado Enduring Word. Escuchen lo que les voy a leer. Aquí Pedro, en ese verso 31, nos demuestra la debilidad de la poca fe. La poca fe se encuentra regularmente en lugares donde tal vez se espera una gran fe. La poca fe es demasiado ansiosa en busca de señales. La poca fe es capaz de tener una opinión demasiado alta de su propio poder. La poca fe es muy afectada por sus alrededores. La poca fe es demasiado rápida para exagerar el peligro. Sin embargo, Pedro también nos demuestra la fuerza de la poca fe. La poca fe es verdadera. La poca fe obedecerá a la palabra de Jesús. La poca fe batalla para llegar hasta Jesús. La poca fe logrará cosas grandes, aunque sea por un tiempo pequeño. La poca fe orará cuando esté en problemas y pedirá auxilio. La poca fe te hace sentir seguro porque Jesús siempre estuvo cerca. Creo que bien lo dijo Jesús en Mateo 17, verso 20. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se movería. Nada sería imposible. Es posible que te encuentres debatiendo en dar tu próximo paso que te acerca a Jesús. Para algunos de nosotros ese próximo paso es entregarle por fin nuestra vida a Jesús. Aceptarlo como su Señor y Salvador. Eso es un próximo paso. Pero el próximo paso que sigue luego de eso es permitirle a Jesús reinar y tomar las riendas de su vida. Quizás te pasa igual que me pasó a mí, que confesé con mi boca para salvación que Jesús es el Salvador, pero no he confesado con mi vida que Jesús es mi Señor. Déjenme repetirles eso de nuevo. Quizás les pasa como me pasó en algún momento, que había confesado a Jesús como Salvador, pero no había confesado a Jesús con mi vida como que es el Señor. ¿Por qué decir que Jesús es tu Señor? Y vivir como que Jesús es tu Señor son dos cosas distintas. Decir Jesucristo es Rey y reina con toda majestad, tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y caminar dando mi próximo paso
estando enteramente seguro de que Jesús es el Señor. Son dos cosas bien diferentes. Esa confesión de que Jesús es el Señor es algo que estaremos haciendo para el resto de nuestra vida. Es una confesión que haremos una vez y más nada. Es más, el mismo Jesús, en su dinámica con los apóstoles, les decía: yo soy tu Señor, sí. ¿Qué tal de esa silla? ¿Me puedo sentar ahí? Y ahora en esta, ¿me puedo sentar aquí? ¿Qué tal este trono que tienes en tu vida? ¿Me lo entregas a mí? Así que para unos es dar el próximo paso a que Jesús sea su Salvador. Para otros es vivir como que Jesús es su Señor y permitirle reinar y tomar las riendas de su vida. Y para otros puede ser un próximo paso que los lleve a algo totalmente desconocido hasta ese momento en sus vidas. De hecho, una decisión que te hará depender única y exclusivamente de Jesús como nunca antes has dependido en tu vida. Es posible que entre nosotros haya personas diciendo: es cierto, ¿y cómo el pastor sabe lo que estoy pensando y lo que estoy viviendo? Y es muy fácil, porque una vez estuve ahí, aterrado a dar un próximo paso que me moviera, porque ese próximo paso al que Jesús me llamaba era algo totalmente desconocido para mí hasta ese momento. Pero aprendí lo siguiente y quiero compartirlo como la última cita de este mensaje, la cita central. Dice de la siguiente manera: el próximo paso al cual Jesús nos llama comienza al negarse a uno mismo, pero termina en el cumplimiento de tu propósito. El próximo paso al cual Jesús nos llama inicialmente se siente como negarse a uno mismo. Y luego termina sintiéndose como que esto a lo que tú me llamaste, yo creo que fue para lo que fui creado. Esto que una vez se sintió como una traición a mí mismo, hoy día se siente como el cumplimiento de la voluntad de Dios para mi vida, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Así que me gustaría cerrar este mensaje con que todo el que sienta que Jesús lo está llamando a un próximo paso, se ponga de pie. Y apaguen las luces. Tengan un momento con su Padre Celestial. Tengan un momento con Jesús. Porque de este momento en adelante, tu próximo paso se dará viviendo como que Jesús es el Señor en tu vida. Así que no te apresures a dar este próximo paso. Puede ser que te encuentres igual que Pedro, caminando sobre el agua en el medio de una tormenta. Pero si algo aprendimos hoy es que si tu próximo paso ha sido ordenado por Jesús, lo puedes dar aunque esté en medio de la tormenta. Y lo puedes dar a pesar de tu poca fe.
o ninguna fe. Señor, hoy hacemos el compromiso de por vida en dar el próximo paso que nos acerque a ti. Y lo hacemos porque hemos reconocido en lo más profundo de nuestro ser que tú eres Salvador, que eres Señor, que eres Rey, Señor, y que en algún momento regresarás por nosotros. Damos el próximo paso profundamente convencidos, sabiéndonos, Señor, seguros en tus manos, porque tú estás cerca, Señor. Y porque si nuestros pies tropiezan, tú estás ahí para extender tu mano y levantarnos y rescatarnos cuando los vientos y las fuertes olas de la tempestad nos quiten la atención, nuestra mirada fija en ti. Señor, hoy vemos personas que nos estamos comprometiendo de por vida a ir confesándote una y otra vez como el Señor de nuestras vidas, ir soltando los tronos y las diferentes sillas que tenemos ocupadas para otras cosas y te las estamos entregando, Señor. Ayúdanos a dar el próximo paso que nos acerque al camino, la verdad y la vida, a la única manera de encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Y tú que me escuchas en iglesia, en casa, si has tomado esta decisión, te felicito. Eres valiente, aunque tengas poca fe, aunque veas que la tormenta no se ha disipado, no dudes de dar tu próximo paso. Quisiera preguntar si hay alguien que ha tomado esta decisión por primera vez. Y si es así, me gustaría que levantaras tu mano ahí donde te encuentras. Y si hay alguno de los que estamos viendo a alguien levantando su mano, o si el Espíritu te mueve a orar por alguien, me gustaría que dieras tu próximo paso, te acerques a esa persona y ores por esa persona. Tenemos manos levantadas y yo quiero que toda mano levantada tenga una persona orando a su lado. Gracias, Señor. Tenemos manos levantadas por este lugar también. Mientras oramos por la gente que está en iglesia en casa y por la gente que está aquí, le damos gracias a Dios, porque es un Dios bueno, porque para siempre es su misericordia y porque Él está esperándonos para abrazarnos y dar este próximo paso. Padre, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por encontrarnos aún a pesar de nuestra poca fe, a pesar de que nos hemos distraído por las violentas olas y el viento de las tormentas que pasan una y otra vez. Tú estás ahí para rescatarnos, para abrazarnos y para decir, está bien, estoy aquí contigo. Gracias, Señor, por las personas que están tomando esa decisión por primera vez. Y gracias, Señor, por el gran privilegio de poder compartir
tu evangelio con ellos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.